amigos, bienvenidos a otro video más, espero sea de su agrado. Con capacidad de ocasionar víctimas masivas o un efecto devastador para la economía, la infraestructura básica y poner en riesgo la salud y seguridad de gente inocente. El término bioterrorismo hace referencia a la propagación intencionada de agentes biológicos o toxinas para hacer daño y causar la muerte a civiles, animales o plantas con la intención de intimidar o coaccionar a un gobierno o a la población civil en favor de objetivos políticos o sociales. El bioterrorismo es una amenaza real. La información de la que se dispone actualmente revela que tanto las personas como los grupos terroristas y los delincuentes tienen la capacidad y el ánimo de usar agentes biológicos para provocar daño en la sociedad. Asimismo, cada vez hay más datos y conocimientos disponibles en Internet, y los delincuentes recurren a canales de comunicación ocultos y anónimos, como la Deep Web, para comprar, vender e intercambiar información y para comunicarse entre ellos. El daño causado por un suceso de este tipo puede alcanzar magnitudes insospechadas, al provocar un gran número de contagios y de muertes, y sembrar el miedo y el pánico a escala mundial. Existe evidencia de que varias civilizaciones antiguas utilizaron durante sus conflictos militares elementos de origen biológico para obtener ventajas estratégicas. En el siglo VI antes de nuestra época, los asirios envenenaron los pozos de agua del enemigo con ergotamina, causando alucinaciones, convulsiones, manías hasta psicosis. Los persas, griegos y romanos envenenaban los pozos y fuentes de agua con cuerpos de personas y animales muertos por enfermedades contagiosas para erradicar la población de una zona. Siglos después, Gengis Khan, fundador del Imperio Mongol, ingenió la idea de tirar cadáveres de las víctimas de peste negra mediante catapultas en las ciudades enemigas bajo asedio, dando así origen a las primeras armas biológicas. Como dato curioso, la pandemia más famosa de peste negra llegó a Europa en los años de 1347 y 1353, causando la muerte de más de 75 millones de personas. A partir de aquí este método se convertiría de uso común durante la Edad Media. La conquista por el ejército español del Nuevo Mundo ejemplifica el efecto de la introducción de un agente infeccioso en una población susceptible. La propagación del virus de la viruela entre las poblaciones azteca e inca tuvo un profundo impacto y fue un factor decisivo para facilitar la derrota de estos. Gracias a la epidemia de viruela entre los soldados del Imperio Inca, Francisco Pizarro, con solo pocos soldados, fue capaz de derrotar al ejército de 80.000 soldados de Atahualpa. Entre 1754 y 1767, el ejército británico intentó utilizar la viruela como arma contra los nativos americanos en el asedio de Fort Pitt, regalando mantas que habían sido utilizadas por enfermos con viruela, como obsequio a sus enemigos, causando la muerte de casi el 50% de la población nativa. Con el descubrimiento de la vacuna contra la viruela, la amenaza potencial de utilizar la viruela como arma biológica disminuyó considerablemente. Primera y Segunda Guerras Mundiales. La utilización de las armas biológicas en los primeros años del siglo XX dio inicio a que se investigaran de una forma más científica y a que se generalizara su uso entre muchos países. Existen evidencias de que el ejército alemán desarrolló un programa para la creación de armas biológicas durante la Primera Guerra Mundial. Los bacilos Bacillus anthracis y Burkholderia mayei, causantes de las enfermedades del anthrax y el muermo, fueron usados por los alemanes para contaminar ganado vacuno que fue exportado a Rusia. Japón también desarrolló armas biológicas para destrucción masiva durante la expansión de su imperio, bajo el mando del Escuadrón 731, siendo responsables de epidemias de cólera, disentería, anthrax y peste en diversas regiones de China. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi estudiaron la posibilidad de utilizar insectos como jeringuillas hipodérmicas vivientes. Uno de los insectos empleados en el estudio fue el mosquito Anopheles, especie encargada de la transmisión de la malaria. En los años 40 los ingleses diseminaron en la isla de Gruinard, al oeste de Escocia, el Bacillus anthracis como contramedida a una posible invasión nazi de su territorio. En la actualidad aún permanece la contaminación, lo que ha convertido la isla en inhabitable.
1942, periodo de la posguerra y guerra de Corea, da inicio a la creación del programa ofensivo biológico, con la producción de un vasto arsenal de armas biológicas en Estados Unidos, y se fortalece con la incorporación de científicos japoneses, del Escuadrón 731 y otros alemanes, desarrollando de forma paralela otro gran sector armamentístico de la etapa posbélica, el atómico. Utilizando la energía liberada por la fisión nuclear, diseñaron la bomba atómica, siendo lanzada la primera bomba atómica en combate sobre Hiroshima y otra en Nagasaki, ocasionando la muerte de más de 140.000 personas. The aircraft banks away at high speed. 1950. Operación Sea Spray. El experimento bacteriológico secreto realizado sobre San Francisco en 1950. Consistía en que un buque cazaminas se dedicó a pulverizar a la atmósfera a través de enormes mangueras sustancias sobre la población con el fin de causar conmoción, confusión mental e incapacidad física temporal, calculándose que podrían afectar a un segmento de 5.000 habitantes de los 800.000 que eran el total, utilizando las bacterias Serratia marcescens, Bacillus globigii y Subrilus, conjuntamente con partículas de zinc cadmio sulfuro, ZNCDS. Pese a que se utilizó cantidad limitada de agentes bacteriológicos, lo que verdaderamente se buscaba de momento era defenderse de un ataque soviético, o analizar las consecuencias de un ataque americano. Como secuelas de esto, varios residentes fueron diagnosticados con extrañas infecciones en el tracto urinario, cuadros de tos ferina y aumentaron los casos de cáncer. Operación Big City. La Operación Big City fue otro experimento bacteriológico llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, en 1966. Su objetivo era crear un material químico que causara una alteración del estado mental como delirios, pero que fuera reversible y no tóxico. Modificaron un tubo de escape de un coche y lo acoplaron a un dispositivo para rociar sustancias químicas complementadas con LSD, mientras que el coche daba vueltas alrededor de la Gran Manzana. Durante el trayecto emitía un gas, el cual iría afectando a los transeúntes de la ciudad. También esparcieron clavos impregnados de bacillus subtilis en la vía, especialmente en las horas de mayor tráfico. Este experimento fue seguido por varios más en estaciones de tren y aeropuertos, donde hacían explotar artefactos con aerosoles rellenos de esta bacteria, estudiando así la vulnerabilidad de las personas, miles de ellas expuestas sin conocimiento ni consentimiento alguno. La historia norteamericana en esos años estuvo cubierta de experimentos y operaciones atroces, realizadas sobre su propia población. Las bacterias utilizadas y demás componentes químicos eran nocivos para la salud, causando enfermedades graves sobre todo a personas con sistemas inmunes debilitados, desarrollando un grandísimo arsenal biológico que incluía agentes de todo tipo con multitud de aplicaciones tanto en humanos, como en animales y plantas. No se pierdan la segunda parte del especial de armas biológicas, no sin antes suscribirse. Gracias y hasta la próxima.